nos vamos a sumergir en un único versículo de la Biblia hebrea, Isaías 53:10. Y es que es un verdadero rompecabezas. Totalmente. La fuente que tenemos es un estudio teológico que lo analiza casi como si fuera un código, buscando una llave para poder descifrarlo. Y el misterio es este, y parece imposible de resolver. Por un lado, describe a un siervo que es literalmente aplastado, afligido, entregado a la muerte. Y por designio divino, además. Claro. Pero en la frase siguiente promete que ese mismo siervo verá descendencia, prolongará sus días. ¿Cómo es posible? Es una tensión brutal. Sí, entre aniquilación total y vida plena. Todo en la misma línea. Exacto. Esa es la paradoja que ha tenido a teólogos y lectores, ocupados durante siglos. Me imagino. Y lo interesante de este análisis que tenemos enfrente es que propone que la solución no es, digamos, suavizar el sufrimiento. Como decir, no fue para tanto. Eso mismo. Ni tampoco es espiritualizar las promesas, como si prolongar sus días no fuera algo literal. La propuesta es que la clave está ahí mismo, oculta en el propio texto. En el lenguaje. En el lenguaje y en su contexto cultural. Hay una llave escondida. Muy bien, vamos a desglosar esto porque suena a un nudo muy apretado. Lo es. La primera parte es durísima. Dice que Dios quiso quebrantarlo afligiéndolo. Tenemos palabras como quebranto, aflicción, muerte. Pero luego, inmediatamente, promete vida, descendencia, prosperidad. La pregunta es casi obvia. Un siervo muerto no puede tener hijos ni nada. ¿Cómo funciona esto? Aquí es donde empieza el trabajo de detective. Y la primera pista, como casi siempre en estos textos, está en las palabras, en el hebreo original. Ajá. El término que se usa para quebrantar, daka, no es un simple disgusto, no es una prueba leve. La raíz de esa palabra significa aplastar. Aplastar. Sí, triturar, pulverizar. Es un machacamiento total. Habla de una destrucción a nivel existencial. O sea, no es una metáfora de pasar un mal rato. Es la imagen de algo siendo molido hasta convertirse en polvo. Precisamente. Y la palabra para afligirlo, que es jejeli, significa hacerlo enfermar, debilitarlo hasta el extremo. Vaya. Describe un estado de postración, de desolación radical. Así que el panorama es inequívoco. El plan divino que se describe aquí es llevar a este siervo a un quiebre absoluto. No hay forma de suavizarlo. Ok, hasta aquí tenemos un sufrimiento extremo, una destrucción total. Pero el análisis que tenemos va un paso más allá. Menciona algo que llama el eco de la profanación. A ver, explícanos esto. Claro. Aquí es donde la poesía del hebreo se vuelve teología pura. La raíz de la palabra para afligir es HLH. Ok. Lo que el estudio señala, y esto es fascinante, es que esa raíz tiene una cercanía sonora, casi idéntica, a otra raíz hebrea, HLL. ¿Y qué significa HLL? Significa profanar, o tratar algo santo como si fuera común y corriente, como si estuviera contaminado. Espera un momento. Suenan casi igual. ¿Me estás diciendo que esto es una especie de juego de palabras intencional? Eso es exactamente lo que se propone. Que el autor quería que al oír afligir, también pensáramos en profanar. Justo eso. No es que el texto diga literalmente profanarlo, pero poéticamente crea un eco, una resonancia. Y la conclusión teológica de eso es muy potente. A ver. El siervo que es descrito como justo y santo es aplastado y llevado a un estado de aflicción tan bajo que para todos los efectos prácticos lo coloca en la condición de alguien impuro. De alguien degradado. Exacto. Es tratado como si fuera profano. Vaya, esa conexión es inesperada. Sugiere que la palabra no fue elegida al azar. Querían que el oyente sintiera el peso de ambas ideas a la vez. Aflicción y profanación, juntas. Eso cambia mucho las cosas. Y justo ahí, el texto nos da la siguiente pieza. Dice, si pone su vida como ofrenda por la culpa. La fuente identifica esta ofrenda como la llave maestra de todo el misterio. Correcto. Y esta palabra es la que abre la cerradura. La palabra hebrea es asham. Y esto es crucial, ¿eh? Asham no es un sacrificio genérico, no es cualquier ofrenda. No. No. Es un término técnico del sistema de sacrificios de la antigua Israel. Se traduce como ofrenda por la culpa, ¿verdad? Sí, ofrenda por la culpa o sacrificio de reparación. Y el argumento central del estudio es que
Si no entendemos la lógica precisa de la Asham, el versículo es, pues, indescifrable. Ok, sácanos un poco del seminario. ¿Qué es una Asham en la práctica? Si yo era un israelita de la época, ¿cuándo llevaba esa ofrenda al templo? Perfecta pregunta. Se ofrecía en situaciones muy específicas, siempre que se violaba algo santo. Algo santo. ¿Cómo qué? Podía ser dañar la propiedad de un vecino por negligencia, o algo muy grave como profanar el santuario, tocar un objeto sagrado sin permiso. Entiendo. Incluso jurar en falso. En todos esos casos, se había contaminado el espacio sagrado. Y el propósito de la Asham era triple, y esto es fundamental. A ver, Y tercero, reconciliación. Restaurar la relación con Dios y con la comunidad. entendido. Entonces, la Asham no es un sacrificio cualquiera. Es como un protocolo de descontaminación para lo sagrado, algo así. Esa es una analogía excelente. Si alguien rompía una regla y contaminaba todo, esta ofrenda era la forma de limpiar y arreglar las cosas. Es el mecanismo divino diseñado para tratar con culpas que han profanado el ámbito de lo santo. Y ahora junta las dos piezas que vimos. Ok, Tenemos a un siervo que es tratado como si fuera profano. ajá. Y a ese mismo siervo se le convierte en la ofrenda específica que sirve para limpiar la profanación. La ecuación teológica es perfecta. Exacto. Una profanación asumida se convierte en la herramienta para purificar la profanación. Ok, la lógica interna es muy potente. El siervo es tratado como impuro para poder servir de sacrificio que limpia la impureza. Pero sigo atascada en el problema original. ¿El de la muerte? Sí. ¿Cómo conecta esto la muerte con la vida? Un siervo muerto, por muy ofrenda a Asham que sea, sigue sin poder prolongar sus días. El problema de la muerte no se va. Aquí es donde la Asham se convierte en el puente. El análisis lo plantea así. La cruz, el momento del quebrantamiento, es cuando la vida del siervo es presentada como Asham. Es el acto del sacrificio. Correcto. Ahí se paga el precio, por así decirlo. Pero un sacrificio en el sistema levítico no estaba completo hasta que era aceptado por Dios. ¿Y cómo pasaba eso? Normalmente lo presentaba un sacerdote vivo en el santuario. El sacrificio por sí solo no era el final del proceso. A ver si te sigo. Es como si en la cruz se hubiera firmado un cheque por una cantidad infinita para pagar la deuda de la profanación. Me gusta esa analogía, sí. Pero un cheque no sirve de nada si se queda en un cajón. Alguien tiene que llevarlo al banco y depositarlo para que los fondos se liberen. Ese es saladía. Esa es la idea exacta. La resurrección es el momento en que el siervo se levanta, va al banco celestial y deposita ese cheque. Ah, Es el momento en que la eficacia purificadora de ese sacrificio se activa y se hace disponible. La resurrección permite que el siervo mismo, ahora vivo, actuando como sacerdote, presente su propia ofrenda. claro. Por eso las promesas de vida, descendencia y prosperidad no son una contradicción. Son la consecuencia lógica. Exacto. Se refieren necesariamente a una realidad post-mortem. La resurrección no es un final feliz añadido a la historia. Es el mecanismo que enciende y pone en marcha todo el sistema de la Asham. Increíble. Entonces el camino completo es: primero, es tratado como profano en la cruz, su vida se convierte en la Asham para reparar, luego, con la resurrección, Dios lo vindica, invierte el veredicto y lo purifica. Y ahí no termina. Y finalmente, desde ese estado resucitado, comienza un ministerio sacerdotal que aplica los beneficios de su sacrificio. Ahí está, el rompecabezas empieza a encajar. Encaja a la perfección. Y lo más interesante es que esta interpretación que parece tan compleja encuentra confirmación en lugares muy inesperados. ¿Ah, sí? La primera viene de la traducción griega más antigua de la Biblia, la Septuaginta. Ok, la Septuaginta. Mientras que el texto hebreo que conocemos dice y HBH quiso quebrantarlo, la Septuaginta traduce algo radicalmente diferente. ¿Qué dice? Y el Señor quiso purificarlo de la herida. Un momento. ¿Purificarlo en vez de quebrantarlo? Eso suena a un error de traducción garrafal. Parece, ¿verdad? O a que alguien quiso suavizar un texto que era demasiado brutal. ¿Por qué deberíamos tomar en serio una traducción que parece cambiar el sentido por completo? Es una objeción muy lógica, pero el estudio argumenta que no es un error. Lo llama una lectura teleológica. ¿Teleo qué? Teleológica. Es una forma elegante de decir que los traductores interpretaron el versículo a la luz de su resultado final. Ah, ya.
Como si hubieran leído la última página de la novela de misterio antes de traducir el primer capítulo. Exactamente. Comprendieron que el propósito último del quebrantamiento, a través del mecanismo de la Asham, era precisamente la purificación. Entiendo. Así que, en lugar de traducir el proceso doloroso, tradujeron el resultado glorioso. La ecuación completa es humillación más sacrificio Asham igual a purificación y glorificación. La Septuaginta simplemente saltó al final de la ecuación. Eso es. Y la segunda confirmación que presenta el material viene del Nuevo Testamento, del Libro de los Hechos, capítulo 3. El sermón de Tedro en el Templo de Jerusalén. Ese mismo. El análisis lo presenta como la primera proclamación pública de que la obra del siervo sufriente de Isaías, pues acaba de inaugurar un nuevo orden. Y el contexto es clave. Esto ocurre justo después del milagro del cojo, que es sanado en la puerta del templo. Un hombre que por su condición no podía entrar a la parte principal para adorar. Exactamente. Ese milagro se convierte en una parábola viviente de la eficacia de la Asham después de la resurrección. ¡Claro! Los que estaban afuera, los profanos o excluidos del culto, son restaurados y capacitados para entrar y adorar. Es una demostración física de lo que el sacrificio del siervo logró espiritualmente. Tiene todo el sentido. Y el discurso de Pedro después es un eco directo de todo esto. Conecta al Jesús resucitado con el siervo de Isaías y culmina en Hechos 3:26, donde dice que Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para bendecir. Esa es la obra sacerdotal del siervo resucitado en plena acción. ¡Vaya! Si damos un paso atrás y miramos el camino completo que recorrimos, es impresionante. Partimos de una contradicción que parecía irresoluble en un solo versículo. Muerta brutal versus vida gloriosa. Investigamos las pistas en las palabras hebreas y descubrimos ese eco de profanación en el sufrimiento. Luego encontramos la llave cultural, que lo descifró todo, la ofrenda de reparación, la Asham, ese protocolo técnico de descontaminación del antiguo culto. Y eso nos llevó a la revelación de que la resurrección no es solo un milagro, sino el evento que activa el sacrificio y establece el sacerdocio eterno del siervo. Y para rematar, vimos cómo esa idea se refleja tanto en una antigua traducción griega como en la primera predicación de la Iglesia. Entonces, ¿cuál sería la tesis final de todo este análisis? El gran descubrimiento. Que Isaías 53:10 es un texto intrínsecamente pascual. No se puede entender del todo sin la secuencia completa. La cruz, que es el sacrificio, que lleva a la resurrección, que es la activación, que a su vez inaugura un sacerdocio celestial que sigue activo. Las tres piezas son inseparables. Intentar leer unas sin las otras es quedarse con un enigma irresoluble. El estudio termina con una afirmación que es muy poderosa. Dice, el culto cristiano no es el intento humano de ascender, es la respuesta agradecida al siervo que descendió a la condición del profanado. Murió como Asham y resucitó para ministrar como nuestro sacerdote eterno. El santo fue tratado como profano, para que los profanos fuéramos hechos santos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar que sale de esa escena en el libro de los Hechos. Si el milagro de un hombre sanado en la puerta del templo fue visto como una parábola viviente de esta nueva obra sacerdotal que purifica y restaura, Ajá. ¿qué otras parábolas vivientes de purificación y restauración podrían manifestarse hoy como resultado de esa misma obra que, según este análisis, continúa activa desde el cielo?